Este viernes 10 de julio, a partir de las 20 horas, acompaña al doctor Guillermo Marcone en su segunda temporada de Pronóstico Médico. Esta vez la invitada es la doctora Camila Segura, experta en medicina laboral, quien conversará en vivo con nosotros sobre cómo actuar en posibles contagios dentro de mi lugar de trabajo. Conéctate y acompáñanos. Te esperamos. Este programa de pronóstico médico. Bienvenido a esta semana. Ha sido una semana bastante noticiosa. Hemos visto que a nivel del área metropolitana existe una desaceleración del número de los contagios, pero desgraciadamente aún a nivel de regiones estamos aún aumentando en la curva en ascenso del número de contagios por este virus. Es así que se hace necesario justamente un poquito ver qué es lo que pasa en el caso de en una empresa, en una fábrica, en una agrícola. ¿Qué pasa si llega una persona contagiada y está en contacto con otros trabajadores? ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde vamos? Bueno, hoy día a través de los estudios virtuales de Estudio TV y este programa Pronóstico Médico, hemos querido un poco llevar al tapete estas causas, estas condiciones especiales que se dan en esta pandemia, para que todos nos informemos y para que todos, digamos, podamos saber qué hacer y dónde acudir oportunamente. Para eso tenemos una invitada especial. Tenemos a la doctora Camila Segura. Ella es especialista en medicina laboral y hoy día nos acompaña en este programa especial de COVID-19 en nuestro lugar de trabajo. Doctora Camila, ¿cómo estás? Hola Guillermo, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Aquí estamos, Camila, bien también. Contento de tenerte acá, más que nada agradecerte, sobre todo el que hayas aceptado esta invitación, porque me parece que es un tema muy importante, el discutir, el conversar y un poco informar a la gente, ¿ya? A la gente que nos ve todos los viernes. Así que yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Camila, vamos a entrar en terreno y me gustaría, así, una pregunta muy general, ¿ya? Un poquito que nos introduzca en qué es lo que es la medicina laboral. Es algo que no se ve mucho, la verdad las cosas, si nosotros buscamos en la guía de teléfono o en internet, en algún, digamos, lugar donde hayan médicos, en realidad no encontramos médico laboral, ¿cierto? Vamos a encontrar broncopulmonar, vamos a encontrar pediatra, ginecólogo, etcétera. ¿Qué es lo que hace un médico laboral? Te explico, Guillermo. La medicina laboral, o comúnmente llamada medicina del trabajo, es una especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades profesionales, ¿ya? Tanto su tratamiento y posterior rehabilitación. También se encarga del manejo y del estudio y rehabilitación de los accidentes de trabajo, ¿ya? Y también de los accidentes de trayecto que ocurren en el desplazamiento de un trabajador desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, viceversa, o bien que tenga un accidente en el trayecto habitual. Todo esto se enmarca dentro de una ley, que es la ley 16.744, que es la ley de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, ¿ya? Esta ley nace del año 68 en el gobierno de Frey, y finalmente está enmarcada, ¿ya? Y dentro de, finalmente se figura un seguro social que es obligatorio, ¿ya? Que tienen que tener las entidades empleadoras. Las entidades empleadoras lo que hacen es afiliarse a una de las 3 mutualidades que existen en Chile, o bien la mutualidad
el organismo administrador que es del gobierno, que es el ISL. Entonces, finalmente lo que hacen es tener este seguro obligatorio para cada trabajador que cotiza, ya sea dependiente o sea un trabajador independiente. El día que un trabajador ingresa a una empresa, el día 1, ya está asegurado, ya con este seguro, y finalmente lo que hace es que esta persona tenga prestaciones médicas, económicas y preventivas cuando sufra un accidente laboral, una enfermedad profesional o un accidente de trayecto. Perfecto, súper claro, Camila. Y Camila, vamos ya un poquito más entrando ya en el tema en sí que nos convoca, que es justamente la pandemia. Me dicen, Camila, por ahí, si no sé si puedes hablar un poquito más fuerte o darle a lo mejor un poquito de volumen al micrófono. Me dice que se escucha un poquito bajo. Ya. Eso. Entrando ya un poquito más en el tema en sí, que es esta pandemia, digamos, que nos ha venido un poquito a complicar toda nuestra normalidad, nuestra vida cotidiana. ¿Qué tipo de contactos, Camila, podemos tener en nuestro trabajo? ¿Ya? En el caso de que si yo trabajo en una oficina o trabajo en una, no sé, una agrícola, y llega justo un compañero de trabajo, un jefe, un supervisor, o incluso puede ser un cliente, puede ser perfectamente un cliente que no sepa que está contagiado y que tiene contacto conmigo, ¿ya? Por conversando, o qué sé yo, o pasando un papel, o pasándome alguna cosa, o yo vendiéndole un producto. ¿Qué contactos hay? Mira, primero es súper importante definir qué es un contacto, ¿ya? Un contacto es cuando una persona asintomática tiene una cercanía con un paciente COVID positivo, ¿ya? Y esto es súper importante. No es un contacto una persona que tuvo cercanía con un paciente sospechoso o que está asintomático. El paciente tiene que ser positivo mediante la determinación de un examen PCR, ¿ya? Ahora, dentro del mundo de los contactos tenemos los pacientes que son de alto riesgo, ¿ya? Contactos de alto riesgo, y los de bajo riesgo. Ahora, dentro de los contactos de alto riesgo, tenemos, por ejemplo, el personal de salud que atiende a pacientes COVID sin los elementos de protección personal adecuados, ¿ya? Las personas que han viajado al extranjero también, ¿ya? Que vienen de cualquier país de origen, que también son considerados contactos de alto riesgo. Y por último, los pacientes que entran en este grupo, los contactos estrechos, que se llaman, ¿ya? Que son, esta definición ha cambiado a lo largo de la pandemia, ¿cierto? La última definición, y que es súper importante también recalcarla, ¿ya? Es que los pacientes o trabajadores que comparten un espacio, por ejemplo, menor a 1 metro, ¿ya? Por más de 15 minutos cara a cara, pero sin el uso de mascarilla, son pacientes considerados como contacto estrecho. Asimismo, por ejemplo, las personas que están en una habitación por más de 2 horas, ¿ya? Que también no están ocupando su mascarilla. Lo mismo para los pacientes o trabajadores que se desplazan en móviles comunes, ¿ya? Llámese micro, taxi, auto, lo que sea. También menor a 1 metro, sin mascarilla, ¿ya? Y por último, las personas que pernoctan en un mismo lugar, es decir, que duermen, ¿ya? En un mismo domicilio, residencia, hotel, lo que sea, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando tenemos alguna de estas circunstancias, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos una empresa donde se confirmó un paciente positivo, un trabajador positivo, y resulta que el caballero recordó, yo estuve almorzando, por ejemplo, con él hace 2 días, ¿ya? Y estuve frente a frente, a menos de 1 metro, estábamos comiendo, ¿ya? Esa persona automáticamente se vuelve un contacto estrecho. Esto es súper importante recalcar, porque los contagios que estamos teniendo actualmente nacen de este tipo de contextos. Ya estamos recibiendo personas que se contagian finalmente por almorzar muy cerca de la persona. Recordemos que en estos ambientes se da mucho que las personas tienden a hablar más fuerte, tienden a reírse, a conversar, entonces finalmente se produce como una especie de relajo, ¿ya? Finalmente cuando estas personas se ríen, hablan fuerte, las gotitas que se expelen tienden a saltar a más de 1 metro incluso, eso sí ya se ha demostrado. Entonces es súper importante que si nosotros estuvimos en alguna de estas circunstancias, nosotros demos aviso al empleador, ¿ya? Demos aviso al área de prevención de riesgo para que finalmente el empleador tome las medidas que deba tomar y avisar a la entidad sanitaria correspondiente, en este caso la Seremi local.
Camila, entonces, según la definición que tú nos estás diciendo de contacto estrecho, es súper importante entonces el uso de los elementos de protección personal para los trabajadores. O sea, el hecho ya de tener, por ejemplo, una mascarilla, ya no es contacto estrecho y por lo tanto me está protegiendo y vas a hacer un contacto de bajo riesgo, ¿cierto? Claro. El contacto de bajo riesgo es todo lo que no es un alto riesgo, finalmente, ¿ya? Exacto. Y esto es súper importante debido a que la Seremi en este minuto está haciendo su investigación, es decir, cuando se detecta algún tipo de brote en alguna empresa, ya lo que hace la Seremi es investigar el caso, ver cómo se dieron las circunstancias, ya, y determinar si efectivamente se cumple la definición de contacto estrecho, ya que si no se constituye la definición como tal, los días que estuvieron los trabajadores en una cuarentena, porque generalmente la respuesta de la Seremi no es tan rápida como quisieran, muchas veces por el colapso que existe, ¿ya? Entonces, todos estos días que los trabajadores estuvieron en sus casas y que no se determina como contacto estrecho, tiene que cancelar el mismo empleador. Yeah. Eso es súper importante, ¿ya? Y en el caso de que efectivamente la Seremi constate que se trata de un contacto estrecho laboral, ¿ya? La licencia médica va a ser pagada por la mutualidad correspondiente a la que esté afiliada el empleador. Perfecto, entonces es súper importante de que la gente que nos está viendo, trabajadores y empleadores a la vez, se constate un contacto estrecho, porque si no, en realidad no tiene mucho sentido, porque al final van a estar 14 días con a lo mejor la empresa detenida, sin trabajadores, o a lo mejor con la falta de un turno, etcétera, y van a tener que pagarle al trabajador igual sus días porque no tuvieron un contacto estrecho. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa, Camila? Bueno, yo también trabajo un poco en lo mismo, entonces me han llegado mucha gente de repente asustada, ¿ya? Y me dicen, doctor, es que yo estuve con una persona que estuvo con una persona que realmente estaba contagiada y que salió positivo, y yo vengo acá porque necesito que me hagan el examen inmediato. ¿Qué pasa con esa gente? Eso la verdad es que es muy habitual, como existe en general un temor masivo, un pánico colectivo con respecto a esto del tema del contagio, ¿ya? A veces uno pierde un poco la noción de este tipo de definiciones que son cruciales, ¿ya? Ahora, si alguna persona tuvo contacto con una persona que es un contacto estrecho, ¿ya? O sea, el contacto del contacto, ¿cierto? Claro, un contacto del contacto. Esto no determina que esta persona debe irse en cuarentena, ¿ya? Las personas que se tienen que ir en cuarentena son aquellas que tuvieron contacto con una persona sintomática y COVID positiva confirmada, ¿ya? El resto de las personas no. Ahora, súper importante, como les decía, siempre considerar que todas las personas están infectadas. Esa es la mejor manera de prevenir, ¿ya? Entonces, claro, el distanciamiento social importante, las medidas, la ocupación de los elementos de protección personal y el aseo de las manos, digamos. Perfecto, súper claro. Entonces, a los amigos que estuvieron con una persona que tuvo contacto con una persona contagiada que salió PCR positivo, no tienen cuarentena, ¿cierto? Según lo que dice la ley. El contacto del contacto no tiene cuarentena, no tiene nada. Así que, por lo tanto, en realidad no tiene, si está sintomático, por supuesto, ¿ya? Si tiene síntomas, ese es otro cuento, ¿cierto? Pero si están asintomáticos y yo, me junté con mi compañero que él estuvo en contacto con la abuelita que estaba positivo y él no sabía, en realidad yo no tengo nada que hacer y tengo que hacer mi vida normal y no me dan licencia, ni cuarentena, ni nada, ¿cierto? Mire, vamos a ir un poquito, Camila, a las redes sociales, porque ya hay harta gente que nos está viendo y que está comentando. Ricardo Arias nos dice, buena Doc, saludos. Ricardo, un abrazo para ti, que nos estás viendo ahora. Eduardo Pérez nos dice, hola Doc, muy interesante tema, cómo actuar en el trabajo ante la pandemia. Saludos Eduardo. Wendy nos dice, hola Doc, feliz de escucharlo y verlo. Gracias, Wendy. Rita nos dice, hola Doc, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rita? Gracias por vernos. Hola Doc, y también a tu colega. Interesante ese tema, sobre todo ahora. Gracias, María José. María José nos saluda. María de Los Ángeles nos dice, muy clara la exposición de la doctora. ¿Ya? Qué bueno, María de Los Ángeles, que hayas encontrado a la doctora clarísimo, que está súper claro e interesante. Dice, la señora Beatriz nos dice, hola doctor, mi yerna le hicieron hoy el examen.
tenemos a los niños para la casa, que son mis nietos. Se les pega, dice, no creo, yo no les doy beso, a mi hijo está más con ellos, ella trabaja. Bueno, mientras no sabe, ¿no es cierto?, no se sepa el examen de la nuera, no, en realidad no se va a saber mucho. Gaviota Luna dice, interesante exposición de la doctora Camila Segura. Robinson Olivares nos pregunta, Doc, pero un ejemplo, si mi hermano tuvo contacto con un COVID-19 y él vive con nosotros, ¿también pasamos a cuarentena? Doctora, ¿qué dice usted? No necesariamente. Como le decía, las personas que deben estar en cuarentena son aquellas que tuvieron contacto con una persona positiva, ¿ya? Una persona que se le realizó el examen y que está positiva. Ya puede estar asintomática o bien sintomática, pero siempre con un examen positivo, ¿ya? O bien, también ahora salió la definición del caso probable, que es cuando la persona está asintomática y la PCR sale indeterminada, o bien está confirmada con un contacto estrecho determinado por la autoridad sanitaria, ¿ya? Y que también está asintomática, ¿ya? Esos casos también se toman como confirmados. Perfecto, súper claro. Entonces, Robbins, en el caso de que tu hermano empezara con síntomas, se le toma el examen y saliera positivo, sí, efectivamente tendría que hacer toda la familia la cuarentena, pero si no, no. Camila, el hecho de compartir una jornada laboral con algún compañero contagiado y sin saberlo, ¿cierto?, ¿significa que estoy contagiado de inmediato? No, todo depende de la exposición o el riesgo que se tuvo, ¿ya? La cercanía de la persona, si ocupó o no ocupó medidas de protección personal, ¿ya? Entonces, y todo también va a depender de la inmunidad de la persona. Si bien el virus es muy contagioso en general, hay personas que por muy contacto estrecho que hayan tenido tampoco se contagian, ¿ya? Uh-huh. Pero lo importante es considerar que si finalmente estuve a menos de 1 metro, estuve sin la utilización de una mascarilla, ya estuve compartiendo espacio cerrado también sin uso de mascarilla, esta persona por una posibilidad alta que se puede haber contagiado, en ese caso es mejor que se vaya a una cuarentena obligatoria, ya, pero no necesariamente la persona se va a contagiar, ya. Perfecto. Camila, y mira, ¿qué pasaría si me informan que un compañero de trabajo está contagiado, está positivo, le hicieron PCR y realmente está positivo? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? De repente yo veo que los trabajadores, por ejemplo, no saben, y tampoco la gente en general no sabe qué hacer. Entonces ponte tú, imagínate, no sé, mi esposa trabaja y llega con alguna sintomatología menor, un poco de tos, pucha, se le toma la temperatura y está con 37,8, 38, y chuta, la llevamos a tomarse el examen por si acaso y me sale positivo, ¿ya? Y ella se contagió en teoría en su trabajo porque en la casa no hay nadie enfermo y no tiene contacto con nadie más. ¿A dónde me dirijo yo? ¿Qué es lo que hago? Mira, cualquier persona que comience con sintomatología en su trabajo tiene el derecho de asistir a la mutualidad a la que está afiliada la empresa, ¿ya? Cuando la persona, antes de ingresar a la mutualidad, tiene que llenar una documentación que siempre es facilitada por el empleador o el área encargada de prevención de riesgos, ¿ya? Se tiene que dar aviso al empleador y la persona se dirige a la mutualidad correspondiente. Ahí se realizan las preguntas del rigor, se analiza el tema de la trazabilidad, se toman los exámenes pertinentes, ¿ya? Y se determina si es que el caso probablemente sea laboral o no, ¿ya? Y de acuerdo a eso va a depender de la conducta, si este trabajador va a seguir su tratamiento en la mutualidad o si lo va a seguir fuera en el extrasistema. Pero ¿qué pasa con el Ceremi? Porque por lo menos nosotros lo que tenemos entendido es que el Ceremi es el que manda las listas, ¿cierto?, con la gente que tiene trazabilidad laboral. O sea, yo por lo menos en mi trabajo, si me llega una persona que viene por sí sola, ¿cierto?, por una consulta espontánea, enviada por el prevencionista de su empresa o a veces por su jefatura,
yo tengo que sacarlo como no laboral de inmediato. Y es el Ceremi el que ordena la mutualidad, ¿cierto? Si se ingresa para estudio de enfermedad profesional o no, o cómo hacerlo. Claro, mire, lo que pasa es que acá hay dos situaciones. Uno es una persona que tuvo un contacto estrecho en su trabajo. En este caso, lo que hace la entidad empleadora es dar un aviso a la Ceremi, ¿ya? Si tenemos esta definición de contacto estrecho que hablamos recién, ¿cierto? La Ceremi realiza un estudio de esto. El empleado lo que tiene que hacer es enviar a una cuarentena obligatoria, ¿ya? Mientras se realizan todo el estudio de la situación, y posteriormente la Ceremi determina, ya que efectivamente toda esta lista de trabajadores sí estuvieron en un contacto estrecho, ¿ya? Y posteriormente esa lista se envía a la mutualidad para que los días sean cancelados por el organismo administrador, en este caso la mutualidad a la que está afiliada la persona, ¿ya? Ahora, si dentro de un trabajo esta persona es un contacto estrecho y posteriormente, no, por ejemplo, no lo informa, ya sigue trabajando, y esta persona se vuelve sintomática, ¿ya? Cualquier trabajador que se vuelva sintomático en su empresa tiene el derecho de ingresar al organismo administrador, a la mutualidad que corresponda, para ingresarse finalmente, tomarse la PCR si es que la agencia o la mutualidad dispone para hacerlo, y ahí se va a determinar cuál es el canal a seguir, ¿ya? Pero una son las listas MinSal, ya, de los contactos estrechos, ¿ya? Y otra cosa es cuando este contacto estrecho se vuelve sintomático, y acá en este caso el paciente se puede dirigir a cualquier mutualidad y va a ser atendido. Perfecto, entonces las personas con síntomas estamos hablando de, ¿cierto? Fiebre sobre 37,8, lo que tú nombraste previamente, que tenga tos, que esté decaído, que tenga dificultad respiratoria, ¿cierto? Se pueden dirigir, ¿cierto?, a su mutualidad, y ahí se va a derivar a donde corresponda, pero aquellas personas que no tienen síntomas, entonces no es necesario que se presenten a ningún lado, sino que es el empleador el que va a contactarse y a mandar el listado de sus empleados, ¿cierto?, que estuvieron en contacto con esta persona que salió positivo. Claro. En este caso, si por ejemplo un contacto estrecho se presentase a alguna mutualidad, la verdad es que la mutualidad no va a hacer mucho, la verdad. No puede tomar un examen PCR porque el paciente no está sintomático, entonces no tiene mucha validez, no existe una gran sensibilidad en los pacientes que son asintomáticos si le practica una PCR, ¿ya? Y por otro lado, tampoco se le va a emitir una licencia, porque esta licencia primero tiene que la autoridad sanitaria determinar si es que va a ser de origen laboral o si va a ser de origen común. Perfecto. Súper clara la explicación entonces para los amigos de la casa que han pasado por esto o que han sido contactos, digamos, de otros compañeros que han resultado positivos y están asintomáticos, entonces está súper claro. Vamos a ir un poquito a las redes sociales, a preguntarnos a través de nuestro video chat en vivo, Camila. María José nos dice, con la pregunta de Robinson, dice, con respecto a Robinson, que preguntaba por su hermano, si había tenido un contacto con una persona, si era necesario que toda la familia hiciera cuarentena. Dice, con la pregunta de Robinson, ¿cómo se define un contacto directo? Bueno, más o menos tú ya lo definiste, ¿cierto, Camila? Así una repasadita, en realidad contacto directo no existe, ¿cierto? Es un contacto de alto riesgo o bajo riesgo, ¿cierto? Claro. El contacto de alto riesgo cuando una persona, o sea, dentro de los contactos de alto riesgo existen los contactos estrechos, ¿ya? Dentro de los contactos estrechos tenemos distintas circunstancias. Por ejemplo, que hayan compartido más de 15 minutos a menos de 1 metro sin mascarilla, en un espacio cerrado, ¿ya? Por más de 2 horas sin mascarilla. Personas que viven en un mismo lugar o que duermen en un mismo domicilio, en un mismo hotel o residencia sanitaria, y las personas que viajan también en un móvil, da lo mismo cual sea, a menos de 1 metro y también sin mascarilla. Acá esta es la definición, como que decía en un principio, que había cambiado a lo largo del tiempo, y acá el gran cambio es la mascarilla, es la que da toda la diferencia. Es súper importante entonces las medidas, ¿cierto? Los elementos de protección personal en el trabajo, que en realidad hay que utilizarlos porque nos van a proteger mucho. María José dice, desde que hacen el examen pasa varios días antes de saber si estamos contagiados. Bueno, Camila, no sé, en el caso
en tu trabajo? No sé, aquí nosotros en la provincia de Petorca, la verdad las cosas como hay poco, prácticamente no se están tomando muestras en ningún lado de PCR, por lo tanto se envían, en el caso del Hospital de la Ligua, que es el hospital tipo 4 público nuestro, se envían al hospital en San Felipe, en el San Camilo, y claro, se puede demorar 8, 7, 8 días hasta, digamos, que nos llegue el resultado, aunque afortunadamente ya luego, en un trabajo con nuestro club del Rotary de la Ligua, estamos construyendo un laboratorio para PCR en el Hospital de la Ligua, y por lo tanto vamos a tener nuestro laboratorio PCR para diagnóstico acá en la Ligua, que va a ser un hito importantísimo en la provincia, pero eso, digamos, en los próximos 15 días. Pero aún se están mandando hacia el Hospital de San Camilo, entonces hay un tiempo ahí, digamos, de pérdida de diagnóstico importante. En el caso de usted, tú trabajas en Viña, ¿cómo es? Mira, el último ordinario que salió de la Superintendencia de Seguridad Social habla de que nosotros, como cualquier mutualidad que solicite una PCR ya, y que se haya gestionado ahí a nivel local, debe emitir una licencia por 4 días. ¿Ya? Ese es el tiempo, por 4 días, porque en general los laboratorios tienden a demorarse entre 2 a 4 días en dar el resultado. ¿Ya? Posteriormente, si el resultado todavía está pendiente, la misma mutualidad debiese extender nuevamente esta licencia por otros 4 días, ¿ya?, para obtener el resultado de PCR. En general, una persona debe permanecer en cuarentena, ¿ya?, hasta obtener el resultado de su PCR. ¿Ya? Y esto es súper importante también considerar de que el PCR siempre va asociado a un folio, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, pido la PCR a un trabajador, yo esto lo notifico en una plataforma que se llama EpiVigila, ¿ya?, que es la plataforma donde se registran todos los datos epidemiológicos de este tipo de enfermedades, ya, para cuantificar después a nivel nacional. Cuando yo coloco a este paciente en esta plataforma como un caso sospechoso, ya, donde voy a tomar una PCR, cuando yo tengo el resultado, ya, recién puedo cerrar el caso del paciente en la plataforma, ya. ¿Qué está pasando actualmente? Como existe un retraso finalmente en esto, o a veces los pacientes se envían a otra parte a tomar la PCR, no se obtienen estos resultados, los pacientes no se lo mandan al médico, ¿ya? Exacto. ¿Y qué pasa? Que siguen apareciendo como sospechosos en la plataforma de EpiVigila. Entonces, cuando son controlados, a pesar de que la persona tiene un examen PCR negativo, como la plataforma no está cerrada, todavía sigue apareciendo como sospechoso. Entonces, es súper importante que todas las personas que se realicen un examen PCR, ese resultado pregunten a quién se lo tienen que derivar, ¿ya? Que en este caso siempre debéis hacer al mismo médico, ¿ya? Por eso es que se le pide que en la orden aparezca el nombre del doctor y el teléfono del doctor para derivar el examen, para que él posteriormente se preocupe de cerrar ese caso en esta plataforma. Perfecto, súper claro. Mira, Alejandra Olivares Mondaca nos pregunta, una pregunta bien interesante, Camila, dice: hola, ¿cuántos son los días correspondientes a la cuarentena? Ya que la Seremi de repente no es muy clara en este tema. Siendo un contacto, esta es otra pregunta, dice, yo creo que mejor aclaremos la primera pregunta. ¿Cuánto es la cuarentena? Y sería interesante a lo mejor agregarle esta pregunta a Camila, ¿desde cuándo comienza? ¿Desde cuándo tiene que iniciar esa cuarentena en el trabajador que tuvo el contacto estrecho? Perfecto. Mira, es una súper buena pregunta, ya, porque acá de repente hay personas que siguen en cuarentena por mucho tiempo hasta que alguien le dice, oye, tienes que volver. O bien le dan muy tardía de repente la cuarentena. A mí me ha tocado ver con personas que hasta una semana después han iniciado su cuarentena de haber tenido el contacto estrecho, ¿cierto? Claro. En este caso, la cuarentena empieza el último día que la persona tuvo contacto con la persona positiva. Es decir, si yo tuve mi último contacto con una persona el día 30, ya el 30 se vuelve el día 1 de los 14 días que la persona debiese estar en cuarentena, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente cuando uno se entera tarde de que hubo una persona ahí positiva, que hubo un contacto estrecho, y se manda todo el turno, digamos, a su casa,
¿ya? Y después, posteriormente, cuando la Seremi determina estos casos y envía esta lista a las mutualidades para que regularicen ese reposo, solamente se va a cancelar la diferencia de los 14 días desde el último contacto que tuvo la persona, ¿ya? Entonces, es muy importante, ojalá, determinar el caso sospechoso que después se vuelve confirmado lo más antes posible, para que si hay un contacto estrecho finalmente, se envíen a las personas a hacer la cuarentena lo antes posible. Perfecto. Y dice, mira, Alejandra Olivares Mondaca, dice, y siendo un contacto estrecho, ¿ya soy positivo o no? No. Una persona que es un contacto estrecho no necesariamente va a ser positiva. Esa persona puede haber tenido un contacto y puede generar síntomas, ¿ya? Y posteriormente, cuando se hace el examen y es positiva, claro, ahí está, se confirma que está infectada, ¿ya? Pero una persona contacto estrecho puede no haberse contagiado también, ¿ya? O sea, existe una alta probabilidad de contagio, ¿ya? Pero no necesariamente va a ser así, o también puede quedar como un paciente asintomático, es decir, portar el virus pero no transmitirlo. Por eso es importante que en todos estos casos, para evitar esa posibilidad de que la persona vaya a trabajar porque no siente nada, ya siga transmitiendo el virus. Por eso es que se decreta la cuarentena obligatoria. Perfecto. Bueno, hay hartas preguntas. Estamos a través de las pantallas de Estudio Televisión La Ligua. Así que vamos a seguir. Dice María José, nos dice, he sabido casos donde la persona dijo haber estado en contacto directo, dice ella, pero digamos, debe ser contacto estrecho, y no le hicieron el examen por no tener síntomas. Bueno, es un poquito, tú lo dijiste, en realidad, ¿cierto? No está indicado tomar exámenes en una persona asintomática porque generalmente el examen no sale bien, ¿cierto? Claro, en general la sensibilidad de un examen PCR en personas que son asintomáticas, la verdad es que es bastante baja. Entonces eso crea una sensación de como falsa creencia de que la persona está sana, ¿ya? Entonces se ha determinado que en general entre el día 4 a 6 es cuando existe la mayor carga viral en las personas que son sintomáticas, entonces existe más probabilidad de que salga positivo, ¿ya? Pero si las personas se toman el examen iniciando cuando empiezan recién con los síntomas o cuando no tienen síntomas, existe una alta probabilidad de que el examen salga negativo. Y eso no significa que la persona no esté infectada, sino que solamente tiene una menor carga viral, ¿no? Claro. Por lo tanto, sería un falso negativo, ¿cierto? Y en realidad lo único que va a hacer es, por un lado, desorientarnos. Segundo, favorecer los contagios pensando en que yo estoy sano y que estoy infectando al resto, ¿cierto? Exactamente. José Luis Osorio Rodríguez nos dice, gracias doctores por su entrega y sacrificio. Gracias José Luis por vernos. Jorge Caradeux nos felicita, dice, una vez más Guillermo por tu invitada, y ojalá muchos empresarios pudieran ver este programa y en especial el tema que están tratando. Mi consulta, y debido a la reserva que existe entre el paciente y el médico, y logra establecer que la persona que le consulta señala que está obligado a trabajar y le pide que por favor guarde la reserva y sale su examen PCR positivo. ¿Cuál es la obligación legal en este aspecto? ¿Por cuánto se puede contraponer la obligación de denunciar y su reserva como doctora solicitada por el paciente? Bueno, eso es una ley, ¿cierto? Claro. Nosotros hemos recibido algunos trabajadores que refieren que han tenido un contacto estrecho propiamente tal y el empleador los ha obligado de alguna forma a seguir trabajando, ¿ya? La verdad que eso va contra la ley. Cuando existe alguna situación así, las mismas personas incluso pudiesen acudir a la Seremi para notificar la situación que está ocurriendo, para que realicen una inspección, ¿ya? Porque esto van multas asociadas finalmente a que la empresa o el empleador no notifique que hay un brote o que hubo un contacto estrecho o que hay una persona infectada trabajando. Ya, la verdad que esto es muy grave, ya tiene que ser denunciado a la autoridad sanitaria correspondiente. Perfecto, súper clarísimo. Patricia Segura Rivera dice, felicitaciones a la doctora Camila Segura, muy clara e interesante su exposición. Marcela Plaza dice, buenísima la exposición del tema. Samantha Sánchez Ferrer nos manda
una carita feliz. Gracias, Sami, por vernos. Claudia Vargas dice, felicitaciones, Guillermo, por el excelente programa y de suma importancia ante la contingencia sanitaria en lo que estamos hoy. Muchas gracias, Claudia, por vernos. Arturo Delgado dice, o nos pregunta, doctor, pero si la empresa no está afiliada a ninguna mutualidad, muy buena pregunta eso, Camila, ¿cierto? Ya que trabaja con personal part-time y se infecta una de estas personas, ¿a dónde se deriva esta persona? Ya que en el hospital no se está tomando la PCR, ya que los exámenes se están demorando bastantes horas y días, diría yo, en el informe. ¿Qué hace una persona entonces que no está afiliada a una mutualidad, ¿cierto? Obviamente que dice que trabaja part-time, me imagino que será a honorario, ¿cierto? Porque una persona que tiene contrato de por sí, por ley, tiene que pagar, si bien no es una mutualidad, digamos, está la mutualidad del Estado, pero es una cantidad, digamos, que hay que pagar como seguro, ¿cierto? Claro. En general, toda persona que tenga algún tipo de contrato, o que ingrese incluso a trabajar en una empresa, desde el día 1, el empleador ya le asegura finalmente a esta persona que ya dispone de un seguro, ¿ya? Esto es para todos los cotizantes, eso es importante, para todas las personas que imponen finalmente, ¿ya? Y cotizan. En este sentido, siempre van a estar afiliados a una mutualidad, ¿ya? Si no, una de las 3 mutualidades que existe, la más grande, va a ser a la mutualidad del Estado, pero siempre van a estar afiliados a una mutualidad, ¿ya? Y en el caso de que la persona, por ejemplo, no tenga un contrato de trabajo, puede asistir por su sistema previsional y también debe ser atendido, se le debe tomar el examen cuando la persona se encuentra asintomática, ¿ya? Es verdad que algunos hospitales se encuentran colapsados, ¿ya? Pero por eso que se ha determinado este caso probable, que si una persona tuvo un contacto estrecho propiamente tal y está asintomática, ya se confirma como un paciente confirmado, ¿ya? Pero siempre va a tener algún tipo de atención, ya sea en el sistema público o a través de la mutualidad, como les decía antes, si es que se está cotizando, digamos, en las personas que son ya sean independientes o dependientes de un empleador. Perfecto. Oye, Camila, ¿y en el caso qué pasa con los honorarios, con los que boletean? En el ¿Ellos paciente, están desprotegidos? no, en general ningún trabajador está desprotegido. Ya las personas que están a honorario, desde hace un tiempo también se le obligó a cotizar, ¿ya? Entonces las personas que también se le hace una especie de descuento, ¿ya? Entonces estas personas también pertenecen cuando no están afiliados a alguna mutualidad, pertenecen al ISL, ¿Ya? que es el organismo administrador del Estado. Perfecto, y por lo tanto el ISL tendría que, ¿cierto?, la mutualidad que estaría encargado de estas personas. Esperemos que Arturo se le haya aclarado esa pregunta. Consuelo Marambio dice, debes averiguar la empresa, debe tener sí o sí una mutualidad. ¿Ya? Él le está respondiendo a Arturo. Arturo dice, pero es cuando tienes un personal de contrato de trabajo, pero este no es el caso, ya que trabajo con prestaciones de servicio, que es el boleteo. En cierta medida tú ya la respondiste, Camila, esa pregunta, así que estamos bien. Kelly Joana Olivares nos pregunta, doctor, con respecto a lo que indicaba Ale Olivares Mondaca, la Seremi nos querían dar el alta a los 8 días, ya que no teníamos síntomas, pero somos contacto estrecho y aún no nos emiten la licencia. ¿Y por qué no es posible que nos hagan el PCR siendo contacto estrecho? ¿Cumplido los 14 días de cuarentena, aún puedo contagiar? Buena pregunta. Ahí son varias preguntas. Varias preguntas en una, sí. Claro, mira, con respecto a que la Seremi les dio el alta a los 8 días, puede ser que empezaron la cuarentena más tarde, ¿ya? Porque siempre van a ser 14 días desde el último contacto. No es que el empleador los envíe a cuarentena y tengan que desde ahí cumplir 14 días, ¿ya? Sino que siempre se cuenta desde el último contacto que tuvo la persona con el trabajador infectado, ¿ya? Ese día se cuenta como día 1. ¿Ya? ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta decía que dice que nos querían dar de alta a los 8 días. Ya, eso sí, eso ya lo respondí. Perfecto. Y ¿Qué más? ya que no teníamos síntomas, pero somos contacto estrecho y aún no nos emiten la licencia. Perfecto.
La licencia médica se emite una vez que la Seremi ha realizado el análisis correspondiente, ya determinado que efectivamente se trata de contactos estrechos de origen laboral, y en ese minuto la Seremi va a derivar una lista oficial a las mutualidades correspondientes para que hagan el pago de la licencia de los días que correspondan, ¿ya? Ese proceso generalmente se demora, ¿ya? Las mutualidades en este minuto están regularizando incluso casos desde el mes de mayo, ¿ya? Entonces, a ese nivel están un poco, incluso abril, sí, se están demorando bastante, pero desde que llega, ¿ya? Bueno, y por otro lado, no se realiza el examen PCR a los contactos estrechos debido a que existe una muy baja sensibilidad de que el examen salga positivo. Entonces muchas veces van a ser pacientes que están asintomáticos, que pueden estar infectados, pero la PCR le va a salir negativa, ya puede salir negativa, y eso crea la falsa sensación de que está sano y pueda salir a la calle a infectar a otras personas, ¿ya? Entonces para eso se evita y se genera la cuarentena obligatoria, pero el examen PCR la verdad que no tiene mucha utilidad en las personas que están sintomáticas o cuando están recién empezando con los síntomas. Camila, y mira, y la misma Kelly también nos hace la última pregunta, que dice, cumplido los 14 días de cuarentena, ¿aún puedo contagiar? Lo hemos dicho igual en varios programas, pero cuéntanos. Mira, generalmente la probabilidad de contagio al día 14 la verdad es que es demasiado baja, ¿ya? Sobre todo si es que una persona nunca logró tener síntomas, si una persona nunca tuvo síntomas, porque la carga viral en general en tu cuerpo, carga viral hablamos de cuántos millones de virus están en todo tu sistema, ¿ya? Esa cantidad de virus es muy baja. Si tú no tienes síntomas, no tienes, por ejemplo, tos, no estás con, no sé, con alguna otra cosa que pudieses expeler el virus y que otra persona lo pudiese contagiar, la verdad es que esa probabilidad es demasiado baja, ¿ya? Entonces, por eso que se ha determinado que en general dentro de la evolución de la infección al día 14 ya la probabilidad es tan baja que una persona, la verdad es que ocupando su medida de protección personal, no debiese generar un riesgo para la sociedad ni para la población. Perfecto. Hay hartas preguntas de nuestros amigos que nos ven. Dice Robinson, dice, Doc, otra consulta, el test rápido, ¿qué tanta efectividad tiene su resultado? El test rápido, la verdad es que tiene una sensibilidad súper baja, es decir, tiene más probabilidades de salir un examen erróneo más que un resultado verdadero. Ya la sensibilidad de un test rápido es de un 30%, entonces existe un 70% de que ese examen pueda estar errado. La verdad es que eso no se recomienda, algunas empresas la están utilizando porque es como, peor es nada. Incluso en algunas empresas yo he visto que es como un requisito para volver. Claro. Cierto que antes, que en el caso de la inmunoglobulina G, antes de los 17 días, en realidad no tiene prácticamente ningún rendimiento. Exactamente. Ya, pero como le decía, es como un peor es nada, es como una especie de filtro. Ya cuando se determina que hay un paciente que le sale el examen PCR, perdón, el test rápido positivo, es como anda a hacerte la PCR, ya, pero muchas veces también esta PCR también sale negativa. Perfecto. Hay hartos mensajes. Consuelo Marambi dice, felicitaciones, doctora Camila, todo muy claro. María José nos dice, gracias por las respuestas, muy interesantes los temas. Don Francisco Maureira Ojeda, concejal de La Ligua, dice, felicitaciones, doctor, muy buen programa, importante información. Gracias, don Francisco, por vernos. Polet nos dice, gracias, doctora Camila, queda clara la información. Felicidades, Guillermo, por el programa. Gracias, Polet, por vernos siempre. Marlene Angélica Rivera Segura dice, muy buen programa, felicitaciones a la doctora Camila Segura. Hartas felicitaciones, doctora. Helen Mary dice, felicitaciones por el programa, muy buena información, así podemos aprender más de este virus. Luna Bella dice, hola doctor, si me contagio en el trabajo, ¿la licencia médica me la tendría que dar la mutual? Otra pregunta bien frecuente, ¿cierto? Es una muy buena pregunta esa, porque no necesariamente la licencia va a ser cancelada por la mutualidad, ¿ya? Y acá tenemos un tema súper importante, ¿ya? Cuando un paciente se ingresa,
te va a ingresar por una sospecha de enfermedad profesional, ¿ya? Actualmente existen labores que tienen un mayor riesgo de contagio, como todos sabemos, el personal de salud convive diariamente con las personas que están infectadas, por lo tanto existe un mayor riesgo de infección. Lo mismo, por ejemplo, para las personas que trabajan en el laboratorio procesando muestras. Lo mismo para los recolectores de basura, que todo el tiempo están manipulando, ¿cierto?, en los desechos, y muchas veces sin los elementos de protección personal suficientes, ¿ya? Entonces existen profesiones finalmente que tienen un mayor riesgo de contagio, y por lo tanto a estas personas se asume que la mayoría van a ser consideradas como enfermedades profesionales, ¿ya? Ahora, también se considera enfermedad profesional si una persona tuvo un contacto estrecho determinado por la Seremi, ¿ya? Si la Seremi determinó que existe un contacto estrecho de origen laboral, eso se toma como enfermedad profesional, ¿ya? Pero el resto de las labores, por ejemplo, una persona que inicia síntomas en su lugar de trabajo, ¿ya? Y esta persona refiere en un supermercado, por ejemplo, que no tuvo contacto con nadie, no se infectó con nadie del trabajo, solamente inició síntomas, eso se asume como un contagio comunitario, independiente de que la sintomatología haya empezado en su lugar de trabajo. En este caso, la licencia, si la persona llega a salir positiva, va a ser pagada por su previsión, ¿ya? Esa va a ser la O sea, la pagaría el COMPIN, ¿cierto? O la ISAPRE, en el caso de los que tienen ISAPRE. Dependiendo de la previsión de la persona. Ya. O sea, entonces, Camila, la verdad de las cosas es que en la mayoría de los casos, la persona va a hacer su cuarentena sin licencia, ¿cierto? Porque hasta que esto no se investigue, ¿cierto? O sea, yo no saco nada con ir y yo decir, pucha, tuve un contacto estrecho, me llama mi jefe directo y me dice, oye, Guillermo, ahí mañana no te podéis presentar a trabajar porque el Pedro, que trabaja contigo, salió positivo. Por lo tanto, no te podéis presentar mañana. Entonces yo digo, chuta, ¿y la licencia qué hago? Pido un ahorro del doctor, me voy a la mutualidad que me corresponda para ver si me dan licencia ya. ¿Qué es lo que hago? Entonces, en realidad, el consejo es que no haga nada. Es el jefe el que tiene que mandar estas listas de los empleados que tuvieron este supuesto contacto estrecho a la Seremi, y la Seremi investiga esto, ¿cierto? Y lo manda donde corresponda, a la mutualidad o no, según la trazabilidad, ¿cierto? Este estudio de cómo fueron los contactos, para que se emita la licencia el organismo que corresponda. Por lo tanto, decirle a la gente que el papel de la licencia no lo va a tener inmediatamente, se va a demorar, y a veces se demora meses por lo que yo he visto, ¿cierto? Exactamente. Claro, importante que cuando tenemos noción de que fuimos víctimas de un contacto estrecho, esto lo informemos inmediatamente al empleador, ¿ya? Si el empleador por alguna razón no hizo caso, se hizo el leso, como se dice, ya tenemos que finalmente esto denunciarlo, ¿ya? Porque finalmente acá está corriendo en peligro en general la vida de las personas, ¿ya? Entonces, si se determina que efectivamente hubo un contacto estrecho, hay que ser súper responsable, informarlo. ¿Sabes qué? Yo el día de ayer compartí con esta persona que ahora me entero que es positiva, y estuve almorzando con él frente a frente, sin la mascarilla, entonces, claro, se convirtió en un contacto estrecho. Esto deben informarlo, ¿ya? El empleador debe otorgarle la cuarentena obligatoria, lo debe mandar a su domicilio, ¿ya? Y ahí esperar hasta los 14 días desde el último contacto que tuvo con la persona, ¿ya? Y en este caso, si la persona se vuelve y comienza con síntomas, en ese caso se puede presentar a la mutualidad correspondiente para que lo estudie. Pero siempre la cuarentena siempre se va a iniciar sin una licencia de por medio, ¿ya? Posteriormente la Seremi va a determinar si esta licencia va a ser pagada o por la mutualidad o por su previsión, o si nunca fue un contacto estrecho, entonces esos días van a ser pagados por su empleador. Entonces alguna solución se le va a dar finalmente. Entonces eso es súper importante, que los trabajadores que nos están escuchando, y además también los empleadores, principalmente darle la tranquilidad de que hagan su cuarentena tranquilo, ¿ya? Y que de alguna manera, según cuando se termine este estudio, van a ser pagados esos días según la entidad que corresponda, según el resultado de la investigación, ¿cierto? Así que se queden tranquilos, que no anden dando vueltas, porque en realidad el estar en cuarentena indicada por un organismo como la Seremi, y yo andar haciendo trámites en la calle o preguntando quién me da la licencia, es un delito, ¿cierto? Que está penado por la ley, y que si a él lo pillan en la calle, lo van a llevar detenido y le van a cobrar una multa.
que eso es súper importante, porque a mí esta semana me pasó que llegó una persona que está en cuarentena, muy acongojada porque según él le faltaba un papel de no sé qué cuestión, y chuta, o sea, la verdad las cosas, eso es un delito. No puede andar una persona con indicación de cuarentena en la calle haciendo trámites. ¿Cierto, Camila? Cierto. O sea, finalmente cuando la Seremi determina que efectivamente hay contacto estrecho, esto aparece en un portal finalmente que cuando realizan un control, esta persona aparece que debe estar haciendo una cuarentena obligatoria, por lo tanto no hay ninguna excusa, ya, a menos que esta persona haya empezado con síntomas y se encuentre, digamos, que requiera de atención médica. En este caso sí podría, por ejemplo, presentarse a un hospital o un centro de salud, pero no hay ninguna otra excusa, digamos, para salir de su domicilio. Tiene que cumplir con la cuarentena obligatoria. Perfecto. Camila, Denise Fernández Vázquez nos pregunta: doctor, estoy contagiada y mis hijas aún no presentan síntomas. Llevo 5 días en mi cuarentena y ellas aún no se contagian. ¿Será posible que todavía se pueden contagiar o ya no hay posibilidad de contagio? Mira, lo curioso de este virus es que se han realizado bastante investigación al respecto, y que en general no es un virus que ataque de forma muy frecuente a los niños, ¿ya? Se ha asumido por las vacunas de la infancia, incluso, que ha otorgado como una especie de protección, ¿ya? Por lo tanto, los niños pudiesen estar infectados, pero no van a manifestar ningún tipo de síntoma. Eso es lo habitual, ¿ya? Han habido algunos casos excepcionales de algunos niños que se han hospitalizado, pero generalmente tienen algún tipo de patología crónica, ¿ya? Pero la mayoría de las veces los niños no van a presentar sintomatología, o si lo presentan van a ser síntomas muy leves, pero eso no descarta que finalmente los niños estén contagiados. Entonces, todas las personas que conviven dentro de una casa, cuando hay una persona positiva, se convierten todos en contacto estrecho, por lo tanto nadie de la casa pudiese salir. Exacto. Y lo otro, un poco contarle a la gente también que este virus pueden aparecer síntomas desde las 48 horas después del contacto estrecho hasta los 8 o 9 días. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta que la ventana es bastante amplia y que en realidad ella ya recién 5 días y podrían a lo mejor aparecer alguna sintomatología menor, ¿cierto?, en sus hijas y todavía no se cumplió el plazo. Importante ahí que por ejemplo, estos niños no se deriven, si ya están conviviendo con la persona, importante que se quedan ahí, porque si se derivan a otra parte, a pesar de que no estén sintomáticas, igual pueden contagiar, porque pueden ser efectivamente niños que están asintomáticos, pero que igual de todas formas tienen el virus. Exacto, así es. Wendy Figueroa nos dice: gracias, muy buena información, me ha quedado muy claro todo lo que ha dicho la doctora. Mil gracias a los dos. Qué bueno, Wendy, que se quedó todo claro. María Soledad Piña Cornejo nos dice: clarito como el agua, felicidades. Qué bueno, María Soledad, esa es la idea. Kelly Joana Olivares nos hace otra pregunta, dice: doctor, otra consulta. Una vez terminada la cuarentena, si la persona positiva confirmada se vuelve a realizar un PCR, ¿cuál sería el resultado? ¿El virus queda de manera permanente? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Hay veces que las personas que han terminado su cuarentena se repiten en la PCR y sale positiva, ¿ya? Pero eso no significa que la persona todavía tenga el virus. Existen trazas de resto de virus que finalmente pueden quedar en el cuerpo, que eso se demora, digamos, en salir de tu cuerpo. En algún minuto sale, ¿ya? Hay personas que se mantienen excretando el virus del cuerpo cuando, por ejemplo, han tenido una carga viral muy grande, y es el caso, por ejemplo, de los pacientes hospitalizados, ¿ya? En este tipo de pacientes, o los pacientes inmunodeprimidos, generalmente se otorga un mayor, no se le dan 14 días, se le da un periodo mucho más largo de reposo, porque son personas que pudiesen estar excretando el virus por más allá de 14 días. Pero el resto de las personas que han sufrido síntomas leves, han sido asintomáticos, síntomas moderados, en general, en la cuarentena 14 días, al día 14, a pesar de que salga la PCR positiva, no constituye un riesgo para el resto de las personas, porque se asume que ya, en general, ya no está excretando el virus. Perfecto. Esperamos que le haya quedado claro a Kelly. Joana Silva nos dice: felicitaciones por el programa, excelente información. Gracias, Joana. Sebastián Rubilar dice: pucha, no puedo acoplar, pero cuenten conmigo. Gracias, Sebastián. El doctor Sebastián Rubilar es un becado de geriatría y estuvo con nosotros en el programa de COVID-19 y los adultos mayores.
Mario Julio nos dice, los felicito, doctor, muy clara la doctora para explicar este tema. Gracias, don Mario. Bueno, mira, Camila, en realidad, bueno, estamos saliendo a través de los estudios de televisión de la Ligua y estamos en este programa interesante. Yo quería hacerte algunas otras preguntas, que en realidad son preguntas que son de la gente, que a uno le hacen a medida que cuando uno está trabajando en esto. Si inicio algunos síntomas, ¿qué debo hacer como trabajador? ¿A dónde me dirijo? ¿Voy, como tú dices, a la mutualidad o es dependiendo la gravedad de los síntomas que yo tengo? ¿O me dirijo al hospital según si es poco? ¿Qué es lo que hago? Cualquier trabajador que inicie síntomas y se encuentre en su horario laboral, ¿ya? Tiene que avisar a su empleador, es lo primero, ¿ya? Tiene que avisar a su empleador, tiene que avisar al área de prevención de riesgo, que si es que se dispone dentro de la empresa, ¿ya? Como trabajador, ya tiene derecho a presentarse en cualquiera de las mutualidades a la que esté afiliada a su empresa, ¿ya? Por lo tanto, ahí puede recibir una primera atención si es que se tratase en general de síntomas leve a moderado, ¿ya? Ahí se va a orientar, ahí se va a determinar, se va a tomar la PCR si es que se dispone del recurso, ¿ya? Y va a ser derivado posteriormente a donde, finalmente donde se decida, dependiendo si esto se califica como laboral o no. Una ¿Ya? pregunta, este trabajador tiene que haber tenido el antecedente de haber tenido un contacto estrecho con una persona positiva comprobada, o no necesariamente yo puedo ir por cualquier cosa sin haber tenido un contacto estrecho, estaba en mi pega y de repente sentí que me dolió la garganta y voy. ¿También o ahí no corresponde? Yo tengo que tener el antecedente de haber tenido el hecho del contacto estrecho. Si la persona está calificada como contacto estrecho, ya no debiese estar en su trabajo. Eso es lo primero. Y ahora, si la persona se vuelve sintomática, ya la idea es determinar, porque finalmente el caso sospechoso se define por 2 o más síntomas. Entonces no solamente dolor de garganta, sino que, por ejemplo, tenga fiebre más tos, o dolor de garganta más dolores musculares, ya, o dolor de tórax, dificultad para respirar, pero siempre son 2 o más. Cuando se tiene 2 o más, existe una alta probabilidad de que te estudien, te tomen la PCR, porque si tienes solamente, por ejemplo, dolor de cabeza, te vas a presentar y posiblemente no te hagan mucho, porque no tienes, digamos, los síntomas que se necesitan para ser calificado como un caso sospechoso. Perfecto, súper claro. Si estuvo en contacto con un compañero de trabajo que estuvo en contacto en otro lugar con alguien que sale positivo, por ejemplo, su suegra, por ejemplo, el abuelito, qué sé yo, ¿ya? Después, ¿debo realizar cuarentena? Ya, este es como la persona que tuvo contacto del contacto, ¿ya? Si hay una persona que tuvo contacto con una persona que tuvo contacto, ya, la verdad es que hay que esperar que la persona con la que estuvimos en contacto comience con síntomas, se tome una PCR y salga positiva para recién irte de cuarentena, ¿ya? Todo esto, la cuarentena siempre se realiza en base a un paciente que está confirmado, ¿ya? O un paciente como el caso probable, ¿ya? Pero no con una persona que tuvo el contacto del contacto. ¿Ya? Siempre el contacto estrecho es con una persona COVID positiva confirmada. Perfecto. Bueno, en las redes sociales tenemos hartas preguntas todavía, Camila. Bueno, Kelly nos contesta, muchas gracias, todo muy claro. Leticia Lorena Pérez Cárcamo dice, buen programa, doctor, un gran aporte para la comunidad, la doctora explica muy bien, gracias. Qué bueno, Leticia, que le sirva y que le sirva a toda la gente, a todos los trabajadores. Edison Felipe Redondo Hernández nos dice, hola Doc, al terminar una cuarentena, ¿se emite algún certificado para presentar en el trabajo? Gracias, dice. Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Mira, no existe un certificado específico ya que estén otorgando las mutualidades ni tampoco los sistemas de salud público que diga hay un paciente que ya está de alta, ¿ya?
Ahora, dentro de todas las indicaciones que da, por ejemplo, en este caso, las mutualidades, hay un certificado, que es el certificado médico, ¿ya? Que habla sobre la atención, que habla sobre las fechas de cuarentena y desde qué minuto el paciente debiese quedar de alta, ¿ya? Y este es el certificado que sirve para mostrar finalmente al empleador que el periodo de cuarentena ya lo pasó, ya lo estuvo, digamos, y ahora se puede reintegrar. Y asociado a eso también el caso tiene que estar cerrado por la plataforma de Epivigila que hablamos recién, ¿ya? Entonces es importante que cada persona que se toma una PCR posteriormente derive el examen con el médico que se lo solicitó para que este examen pueda ser validado por el médico y cerrado posteriormente el caso en la plataforma de Epivigila, porque si no va a seguir apareciendo como sospechoso esa persona a pesar de que tenga la PCR negativa. Perfecto, súper claro. Vamos a ir a las redes, a ver, la señora Sonia Garay nos pregunta, ¿cuánto dura el virus en el cuerpo? Bueno, tú algo explicaste, ¿cierto? Claro, el virus en el cuerpo va a depender en general de nuestro sistema inmunitario, o sea, de las defensas, que él comúnmente llamaba las defensas que tenga una persona. En general, las personas que desarrollan, que no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves a moderados, el virus en el cuerpo dura 14 días, por eso que se establece la cuarentena de 14, incluso un poquito menos, y se da como un par de días de ventana, ¿ya? En las personas que han quedado hospitalizadas, ya que han sido, por ejemplo, intubadas, están con ventilación mecánica, ya generalmente se le otorga, cuando se le da la alta hospitalaria, comienzan a contar recién los 14 días desde la alta hospitalaria, ya para evaluar si el día 14 ya está en condiciones de volver a trabajar, porque se ha determinado que los pacientes hospitalizados tienen una mayor carga viral. Cuando son dados de alta todavía siguen expidiendo el virus. Lo mismo con las personas inmunodeprimidas. A la persona inmunodeprimida también se le da un lapso de 28 días también para otorgarse el alta, dependiendo siempre de cómo esté al minuto que se le va a dar el alta. O sea, si esa persona mantiene sintomatología, se va a seguir extendiendo el tiempo de reposo. Perfecto, muy claro, Camila. Bueno, Camila, estamos ya en realidad casi a la hora de nuestro programa, se nos están cumpliendo ya los plazos. A mí me gustaría una última pregunta para cerrar, y que más que pregunta es, más que nada que le dediques tú algunas palabras, recomendaciones como experta en esto, a los trabajadores, a todos los trabajadores, tanto de acá, de la provincia de Petorca, la provincia de Quillota, que también nos ven mucho, Viña del Mar, Marga Marga, Valparaíso, el Gran Valparaíso, en realidad nos ven de hartos lugares, y de hartos lugares de Chile, Chiloé, Puerto Montt, Chillán, de muchas partes, en el norte también tenemos mucha gente, en Calama nos ven, de Antofagasta, de Arica, y de otros países también. ¿Qué les aconsejas tú a los trabajadores para un poco estar más tranquilos, poder trabajar más seguros en este periodo tan difícil de pandemia? Lo más importante que yo recomendaría es que se tomen las medidas preventivas, ¿ya? Siempre hay que pecar de más que de menos, ¿ya? Ocupar todas las medidas preventivas que se puedan utilizar para evitar los contagios, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, trabajamos con pacientes infectados, los médicos toman exámenes, ya, personas infectadas, y sin embargo, ocupando su elemento de protección personal, no se han infectado, no se han contagiado de este virus, ¿ya? Por lo tanto, si esto sucede en los espacios laborales es porque algo hicimos mal, ¿ya? Tenemos que tener la precaución en los espacios comunes, no nos relajemos cuando vayamos, por ejemplo, a tener el momento de colación, de almuerzo, que nos sacamos las protecciones, nos sacamos las mascarillas, nos pasamos el celular, nos pasamos los cubiertos, compartimos alimentos. Entonces, en estos contextos es donde se están dando actualmente los contagios, ¿ya? Entonces, es súper importante mantener el distanciamiento social en todo minuto. Lo ideal es almorzar solo, ¿ya? Si no puedes almorzar solo, trata de mantener una distancia incluso mayor a 1 metro, porque como le decía en un principio, cuando una persona se ríe, cuando una persona habla fuerte, las partículas saltan más allá de 1 metro, entonces la persona igual se puede contagiar. Estos son los momentos en que en general los trabajadores se descuidan y se relajan, ¿ya?
Eso por una parte. Por otro lado, que mantengan la calma cuando han sabido de que hay alguna persona que estuviera en contacto positiva. Hay que analizar si es que efectivamente son considerados contacto estrecho, por lo que hablamos recién con las nuevas definiciones que existen, ¿ya? Y finalmente notificar esto a su empleador para que ellos estén en conocimiento de esta situación que vivieron, ¿ya? Tienen que enviarse a una cuarentena obligatoria. Si el empleador hace caso omiso a esto, tienen que realizar la denuncia respectiva a la Seremi para que vaya a fiscalizar el lugar y finalmente se determine que el empleador debe enviar a los trabajadores a cuarentena. Y por otro lado, que se queden tranquilos que si no disponen de alguna licencia, porque esto está avalado finalmente por todas las normas que existen actualmente con respecto a este tema, ¿ya? Las personas en algún minuto se les va a cancelar la licencia, ya sea por su previsión, ya sea por la mutualidad, si es que el caso se define como un contacto estrecho laboral, o bien si no se define como un contacto estrecho, nunca hubo un contacto estrecho propiamente tal, van a ser los días cancelados por el empleador. Eso sería como a modo de resumen. Perfecto, Camila. Bueno, muchas gracias, Camila, por acompañarnos hoy día. En realidad yo te agradezco enormemente porque, bueno, este es un programa que se hace un poquito a pulso, es un programa artesanal y que en realidad tiene el fin justamente de tratar de transformar un poco la complicación de la medicina y llevarla en términos fáciles a la gente que a veces no entiende por lenguaje, por tecnicismo, y orientarlos, ¿ya? Así que te agradezco mucho, la verdad, las cosas. Desde ya te dejo invitar tal vez para otro programa más adelante y tal vez por otro tema distinto laboral. Y bueno, te dejo unos segunditos para que te despidas de la gente. Bueno, te agradezco la oportunidad, Guillermo, porque finalmente estos programas educativos les sirven mucho a las personas. Esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, las definiciones cambian, existen nuevos protocolos día a día, ¿ya? Y la verdad es que hay que estar siempre actualizado, ¿ya? Para saber finalmente cuáles son nuestros derechos, ¿ya? A dónde qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que acudir, ¿ya? Finalmente, entonces, te agradezco la oportunidad, ya que siempre la vocación de un médico es tratar de hacer lo mejor posible para prevenir finalmente la enfermedad y posteriormente tratar y rehabilitar. Así que te doy las gracias. Gracias, Camila. Bueno, amigos, estamos terminando el programa de este viernes. Desde ya los dejo invitados para el próximo viernes con otro tema interesantísimo dentro de la misma temática de esta segunda temporada de Pronóstico Médico, en especial COVID-19. Tendremos un interesantísimo invitado la próxima semana, así que no se lo pierdan. Los espero a las 20 horas y bueno, cuídense mucho, tomar todos los consejos que damos en el programa y nos vemos, así que estén muy bien. Muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, todos que estén bien. Que estén bien, chao.